ya estamos llegando al final de nuestro estudio del libro de Daniel. Y hoy comenzaremos a estudiar la última visión que recibe el profeta Daniel. Y esta visión abarca los 3 últimos capítulos, es decir, la visión que vamos a empezar a ver el día de hoy abarca desde el capítulo 10 hasta el capítulo 12. Pero antes de ingresar al capítulo 10, quisiera que recordemos brevemente lo que vimos en el capítulo 9. En el capítulo 9 vimos a Daniel orando, confesando el pecado de su pueblo y buscando el rostro de Dios. Daniel había entendido por medio de las Escrituras, más específicamente al leer el libro de Jeremías, que el tiempo del cautiverio estaba llegando a su fin. Y lejos de llevarlo a la pasividad, esto motivó a Daniel a buscar más del Señor en oración. Y en respuesta a esa oración es que Dios le va a revelar una de las profecías más extraordinarias de toda la Biblia, la profecía de las 70 semanas. En ella, es decir, en esta profecía, no solamente se revela el futuro de la nación de Israel, sino que también vemos la venida del Mesías y acontecimientos proféticos que se extienden hasta el final de los tiempos. Ahora, al llegar al capítulo 10, el enfoque cambia un poco. Ya no vemos solamente la revelación acerca de eventos futuros, sino que Dios le va a permitir a Daniel contemplar algo más profundo, el conflicto espiritual que ocurre detrás de la historia humana. Daniel capítulo 10 nos abre una ventana al mundo espiritual y nos muestra que detrás de los reinos, detrás de las luchas y los acontecimientos de este mundo existe una batalla espiritual real. Pero al mismo tiempo este capítulo nos recuerda que Dios es soberano y que Él tiene el control de todas las cosas. El título del mensaje de hoy es Daniel y la revelación del conflicto espiritual. Daniel y la revelación del conflicto espiritual. Vayamos al capítulo 10 de Daniel. Leamos los primeros 3 versículos. Daniel capítulo 10, versículos del 1 al 3. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni usé ungüento alguno, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Como en ocasiones anteriores, Daniel nos señala el tiempo de la visión. Y aquí se nos dice que esto ocurrió, o que esta visión ocurrió en el 3er año del rey Ciro. Esto fue aproximadamente entre los años 536 y 537 antes de Cristo, o sea, alrededor de 70 años después de que Daniel había llegado cautivo a Babilonia, es decir, ya habían transcurrido por lo menos 70 años. Y como dato adicional, 2 años antes, el rey Ciro había promulgado un decreto, el decreto que autorizaba que los judíos puedan regresar a su tierra, es decir, a Israel. Sin embargo, es evidente que Daniel no volvió con este primer grupo de judíos a su tierra. Vemos que él se queda en territorio persa, sirviendo en el gobierno. Para este tiempo, Daniel tenía aproximadamente unos 87 años de edad. Así que para este tiempo, cuando él recibe esta visión, él tenía alrededor de 87 años. Daniel también va a mencionar el nombre que se le dio en Babilonia, Belsasar. Recordemos que este nombre se le dio cuando él llega a Babilonia.
y se lo dieron como parte del intento de los caldeos de integrarlo a su cultura y apartarlo de su identidad hebrea. Pero también vimos que no lograron hacer eso. A pesar que le cambiaron de nombre, que le dieron un nombre caldeo, él continuó firme en su fe. Así que no lo cambiaron por el hecho que le hayan dado un nombre caldeo. En el versículo 1 se nos dice que esta palabra era verdadera y sin duda se refiere a la revelación que Dios le está dando a Daniel. Pero en este versículo también vemos que se menciona un gran conflicto o una gran guerra, haciendo referencia a una intensa batalla espiritual relacionada con este mensaje. Más adelante, con el contexto del capítulo, descubriremos que hubo oposición satánica para impedir que el mensaje de Dios llegara a Daniel. Al final del versículo 1 también se nos dice que Daniel comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. Y esto es interesante porque si ustedes recuerdan, en las visiones anteriores, en las dos anteriores, Daniel no entendió completamente la visión y eso lo angustió mucho. Pero aquí dice que en esta visión, en esta ocasión, él comprendió, es decir, Dios le permitió comprender el significado de esta visión. Sin embargo, la visión fue tan impactante, fue tan grande, que Daniel estuvo afligido, dice el texto, por 3 semanas, es decir, por 21 días. Fue tan fuerte la visión que él tuvo o la revelación que recibió que estuvo afligido durante 3 semanas. Y durante ese tiempo, él se abstuvo de comer manjares delicados, carne y vino. Y tampoco se ungió con aceite. En aquel tiempo, las personas se ungían con aceite. Y el ungirse era una señal de gozo, era una señal de bienestar, de alegría. Pero en este momento, el hecho de lo que estaba haciendo Daniel era en realidad un ayuno y era una señal contraria, es decir, de aflicción. Y vemos que él deja de ungirse o de ponerse el ungüento durante 3 semanas. Continuemos leyendo versículos del 4 al 6, Daniel 10, del 4 al 6. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como el berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ahora, fíjense dónde se encontraba Daniel en ese momento. Dice que estaba al lado o a la orilla del río Tigris. Y esto confirma nuevamente que Daniel no regresó con los primeros judíos a su tierra, sino que él se quedó en territorio persa. Ahora, en el versículo 5 dice, alcé los ojos y miré, y he aquí había un hombre vestido de lino. Y aquí surge la pregunta de ¿quién era este personaje? ¿Quién era esta persona? Esta persona que aparece aquí, este hombre vestido de lino. Fíjense que hay distintas opiniones. Hay algunos estudiosos, algunos eruditos que consideran que se trata de un ángel. Otros piensan que podría ser Gabriel, el ángel Gabriel. Mientras que otro grupo sostiene que podría ser el Señor Jesucristo manifestándose de manera visible antes de su encarnación. Ahora, a ese tipo de manifestación visible se le conoce como teofanía. Ahora, quienes alegan que no podría ser Jesús
este hombre vestido de lino, generalmente lo hacen porque más adelante en el capítulo, en el versículo 13, Daniel 10:13, se menciona que Miguel vino en su ayuda. Entonces ellos preguntan o se hacen la pregunta, ¿cómo podría Cristo necesitar la ayuda de un ángel? Y es una objeción que tiene validez. Sin embargo, también existen razones para pensar que se trata de una manifestación de Cristo antes de su encarnación. Y particularmente, o lo que usan, o la base que usan para esto, es cuando se compara la descripción de este hombre vestido de lino que aparece en Daniel capítulo 10, con la descripción gloriosa que se hace acerca de Cristo en Apocalipsis capítulo 1, a partir del versículo 9 al 16. Leamos Apocalipsis 1, versículos 14 y 15. Vamos a leer solamente 2 versículos, pero en casa ustedes pueden leer todos esos versículos del 9 al 16 y también hacer su estudio, porque acá le estoy presentando simplemente las opiniones de unos y otros. Así que leamos Apocalipsis capítulo 1, versículos del 14 y 15. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno, y su voz como el ruido de muchas aguas. Si ustedes notan lo que dice en Apocalipsis 10 y lo que dice lo que dice en Daniel capítulo 10 y lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, la semejanza entre ambos pasajes es notable. Y en Apocalipsis está describiendo a Jesucristo. Así que, y ahí menciona, si ustedes se fijan y comparan ambos pasajes, habla acerca de los ojos como fuego, los pies como bronce bruñido y la voz imponente y majestuosa. Así que podría ser, debido a la descripción que se hace en un pasaje y en el otro pasaje, que podría tratarse de nuestro Señor Jesucristo. Pero continuemos, eso ya es tarea para ustedes de investigar un poco más. Continuemos. Daniel capítulo 10, versículos del 7 al 10. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin retener yo fuerza alguna. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí en un sueño profundo sobre mi rostro, con mi rostro en tierra. Entonces una mano me tocó y me hizo temblar sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Ahora, por alguna razón, los hombres que acompañaban a Daniel, quienes probablemente eran paganos, el texto dice que ellos no pudieron contemplar la visión. Ellos no pudieron ver la visión, lo que se estaba revelando. Solamente Daniel es quien pudo observar la visión. Sin embargo, aunque aquellos hombres no pudieron ver nada, sí percibieron que algo sobrenatural estaba ocurriendo. El pasaje dice que un gran terror cayó sobre ellos y su reacción inmediata fue huir y esconderse. Daniel, en cambio, permaneció allí, contemplando la visión. Pero aquella experiencia, aquella revelación fue tan impactante que lo dejó completamente debilitado. Él mismo va a reconocer que perdió todas sus fuerzas, que su rostro se desfiguró, desfiguró y quedó sin energía alguna. Pero a pesar de encontrarse en esa situación, a pesar de encontrarse con tal debilidad, Daniel pudo escuchar la voz de este hombre vestido de lino.
Pero el impacto de las palabras fue tan fuerte, incluso más de lo que había visto, que dice Daniel que cayó rostro en tierra y sumido en un profundo sueño. O sea, tan grande fue el impacto de la visión y luego de las palabras que cayó rostro en tierra en un profundo sueño. Entonces dice el texto que una mano lo tocó. Por supuesto, era de este personaje celestial. Y no es que Daniel se levantó inmediatamente, sino que ese toque le dio fuerzas para poder apoyarse sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y aunque se había levantado, no de pie, pero estaba levantado de cierta manera sobre sus rodillas y sus manos, dice que él estaba temblando por el impacto de lo que había visto y oído. Y aquí podemos notar lo siguiente, hermanos. El mismo Dios que hace que el hombre reconozca su pequeñez ante la majestuosidad de Dios, es el mismo Dios quien lo sostiene y fortalece a uno. El mismo Dios que hace que el hombre se humille, que el hombre reconozca lo pequeño que es ante su majestuosidad, ese mismo Dios es quien lo fortalece a uno. Y eso es lo que vimos que sucedió con Daniel. Leamos los siguientes versículos del 11 al 14. Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti, me dijo. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. O sea, estaba ahí, se paró y estaba temblando, pero ya estaba de pie. Versículo 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, que a causa de tus palabras he venido. Versículo 13. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Ahora, fíjense en lo que Dios le dice a Daniel por medio del ángel. Daniel, hombre muy estimado. En otras versiones esto se traduce, o en otras versiones vemos que le dice, eres muy amado o eres muy preciado. Y qué hermoso, hermanos, qué hermoso sería que Dios nos pueda describir de esa manera, ¿no? Que te describa a ti, eres muy amado, eres muy preciado delante de mí. Eso es lo que Dios estaba diciendo, o lo que le estaba diciendo a Daniel. Daniel, hombre muy estimado. Pero, ¿qué fue lo que hizo Daniel para que fuera tan estimado delante de Dios? ¿Qué hizo Daniel para ser tan estimado ante Dios? No fue su posición en Babilonia, no fue su sabiduría, no fue su capacidad como funcionario del reino. Lo que lo distinguía a Daniel fue su corazón. Un corazón completamente rendido a Dios. El versículo 12 nos dice que Daniel había propuesto en su corazón entender y humillarse delante de Dios. En otras palabras, Daniel tenía el deseo profundo de conocer la voluntad de Dios. Eso es lo que Daniel quería. Él quería conocer cuál era la voluntad de Dios para su vida, como también para su pueblo. Y él propuso en su corazón entender
y humillarse delante de Dios. Pero hay otra cosa más. Daniel era un hombre de oración. Él apartaba tiempo para estar a solas con el Señor. Recordemos que cuando se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey Darío, ¿se acuerdan en los capítulos anteriores que dieron una prohibición? Se prohibió orar a cualquier dios que no fuera el rey Darío. Daniel no dejó de arrodillarse delante de Dios 3 veces al día. Daniel no cambió sus convicciones ni abandonó su comunión con Dios, aún sabiendo las consecuencias que esto le traería. Aún ante el peligro, aún ante la prohibición, Daniel no dejó de orar. Y es precisamente en ese contexto de búsqueda, humildad y oración es que Daniel recibe esta visión extraordinaria. Es en ese contexto que Daniel tiene esta experiencia tan profunda con el Señor. Y esto también nos deja a nosotros una enseñanza muy importante, hermanos. Las experiencias más profundas con Dios suelen suceder en la intimidad, cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando apartamos tiempo para estar a solas con Él. El ángel le dice a Daniel en el versículo 12: no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Fíjense en esto, hermanos. Desde el primer día en que Daniel empezó a orar, su oración fue escuchada. El Señor escuchó la oración de Daniel en el día 1. Ahora vamos a ver más adelante cuánto tiempo tomó la respuesta, pero desde el día 1, desde que Daniel inicia su oración, Dios había escuchado. Dios había respondido su oración desde el inicio. Sin embargo, fíjense lo que el ángel le va a decir a Daniel. Le va a decir a Daniel que su llegada fue obstaculizada. Y aquí el pasaje nos revela una realidad espiritual. Hubo una gran lucha en el mundo invisible, una lucha espiritual. El príncipe de Persia que se menciona aquí no se refiere a un rey humano, no es un gobernante humano, sino se refiere a un poder maligno relacionado con aquel imperio, es decir, con el imperio persa. En otras palabras, es un demonio que ejercía influencia espiritual sobre este imperio, sobre Persia. El texto dice que, o mejor dicho, vemos que hubo oposición durante 21 días. Hubo oposición y resistencia espiritual. Hasta, dice el texto, hasta que Miguel, el arcángel Miguel, uno de los principales príncipes, príncipes angelicales o uno de los príncipes de más alto rango, vino para ayudar. Ahora, Miguel, el arcángel Miguel es mencionado 5 veces en la Biblia, 5 veces, y 3 de esas referencias la encontramos en el libro de Daniel. Ahora, ¿alguien aquí se llama Daniel? ¿Alguien tiene el nombre de Daniel? ¿Nadie se llama Daniel? Allá, Daniel, muy bien. Allá también, muy bien. ¿Saben qué significa el nombre de Daniel? ¿Quién es como Dios? Eso significa el nombre de Daniel. ¿Quién es como Dios? Además, según Daniel, capítulo 10, versículo 21, y Daniel, capítulo 12, versículo 1, vemos que Miguel tiene una relación especial con el pueblo de Israel. Miguel es el ángel protector de esta nación.
Y fue Miguel quien intervino en esta batalla espiritual, removiendo la oposición levantada por el príncipe del reino de Persia y permitiendo que el mensajero espiritual pueda entregar la respuesta de Dios a Daniel. Fíjense que Daniel había comenzado a orar, Dios había escuchado su oración desde el inicio, desde el día 1, pero había habido un obstáculo. El príncipe del reino de Persia se había opuesto y vemos que viene Miguel en su ayuda y se levanta ese bloqueo para que el mensaje de Dios pueda ser entregado a Daniel, la respuesta de Dios a Daniel. Y todo esto nos enseña algo muy importante acerca de la oración, hermanos. La necesidad de perseverar. Jesús enseñó a sus discípulos que debían orar siempre y no desmayar. Lucas 18:1. En otras palabras, no debían rendirse ni desanimarse. Y ese es precisamente uno de los problemas más comunes entre los creyentes. Oramos por un tiempo, pero cuando no vemos respuesta, cuando no vemos que nada pasa, nos desanimamos y dejamos de orar. Muchas veces sucede eso, porque queremos que el Señor responda rápido. Podemos estar orando por alguna situación complicada, quizás porque queremos que algún familiar se convierta, quizás porque estamos pasando por alguna enfermedad y estamos orando y orando, clamando con fe al Señor, pero no pasa nada. ¿Y qué sucede? Después de un tiempo nos desanimamos. Y cuando nos desanimamos, ¿qué sucede? Dejamos de orar. Ahora pensemos en lo siguiente. ¿Quién creen ustedes que es el más interesado que un cristiano deje de orar? El diablo. Ahora, puede haber oposición espiritual cuando oramos, como sucedió con Daniel, pero eso no debe llevarnos a rendirnos. Eso no debe llevarnos a dejar de orar. Ahora, pensemos por un momento. Si Daniel hubiese abandonado la oración en el día 20, comenzó a orar, primer día, 2 días, 3, 4, digamos que Daniel abandona la oración en el día 20. Si él hubiese abandonado la oración ese día, en el 20, probablemente no habría recibido la respuesta en el día 21, pero Daniel perseveró y finalmente la respuesta llegó. Ahora, este pasaje nos recuerda que detrás de muchas circunstancias visibles también existe una batalla espiritual invisible. Y aunque Daniel no podía verla, aunque él no sabía lo que estaba pasando, Dios estaba obrando desde el primer momento. Desde el primer momento Dios estaba obrando. Es más, ya había dado la respuesta, aunque aún no había llegado. En el versículo 14, el mensajero le va a explicar a Daniel el propósito de su visita. Y su propósito era revelar lo que sucedería con su pueblo, con el pueblo de Israel en los postreros días. Y esta expresión tiene relación en parte con acontecimientos que ocurrirían después de Daniel, después que él ya no estuviera. Y más específicamente se refiere a los tiempos de Antíoco Epífanes. Sin embargo, la profecía no se limita únicamente a ese periodo histórico. La revelación se proyecta más allá, va hasta los tiempos finales, cuando Israel volverá a atravesar un periodo de gran persecución bajo el gobierno del cuerno pequeño que estudiamos en Daniel capítulo 7, y ya vimos quién era este cuerno pequeño de Daniel 7, el anticristo. Leamos los versículos del 15 al 19. Daniel 10, del 15 al 19. Cuando habló conmigo estas palabras, volví mi rostro a tierra y enmudecí. Y uno semejante a un hombre
tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, a causa de la visión me ha invadido la angustia y me he quedado sin fuerzas. ¿Cómo podrá pues este siervo de mi Señor hablar con uno como mi Señor? Porque a mí en este momento no me queda fuerza alguna, ni tampoco me queda aliento. Versículo 18. Entonces el que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Después de escuchar Daniel acerca de aquella batalla espiritual y de haber recibido las revelaciones que vendrían sobre su pueblo más adelante, Daniel vuelve a quedar profundamente afectado. Es decir, había visto la visión y ahora nuevamente queda afectado Daniel. Y dice el texto que bajó nuevamente su rostro a tierra, es decir, se postró nuevamente en el suelo, rostro en tierra, y quedó enmudecido, sin poder hablar. La magnitud de lo que había visto y oído sobrepasó completamente sus fuerzas humanas. Es decir, no tenía fuerzas, era tanto, es como cuando algo tan grande sucede de un momento a otro, nos impacta que uno no sabe qué decir, cómo reaccionar. Bueno, algo tan impactante pasó en ese momento que él no tenía fuerzas, no sabía, no podía ni hablar. Y dice el texto: entonces uno semejante a un hombre tocó mis labios. Y ese toque, el haberle tocado los labios, permitió que Daniel recuperara la capacidad de hablar y expresara lo que estaba sintiendo en ese momento. Y Daniel reconoce que la visión lo había llenado de angustia y que se encontraba totalmente debilitado y hasta sin aliento. Dice, hasta sin aliento, o sea, estaba así de mal. Pero luego, en el versículo 19, el ángel vuelve a hablarle y le dice: no temas, hombre muy estimado, la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Y en primer lugar, vemos aquí que el ángel le reafirma a Daniel que era un hombre muy apreciado por Dios. Le dice: Daniel, eres muy apreciado para el Señor, muy amado para Él. Pero junto con esa afirmación también vienen palabras de paz, ánimo y fortaleza. Y noten algo importante aquí, hermanos. Daniel no recuperó sus fuerzas por sí mismo. Él no recuperó las fuerzas por sí mismo. Fue la palabra de Dios que lo fortaleció. El texto dice: cuando habló conmigo, recobré las fuerzas. ¿Sí? Porque a veces nos podemos pasar de largo ahí. Dice, cuando habló conmigo, eran las palabras de Dios. Cuando habló conmigo, recobré las fuerzas. Así que no fue por él, no fue por el esfuerzo de Daniel de querer levantarse. No, fue Dios quien lo fortaleció. Y fíjense cómo estas palabras que le dice el ángel a Daniel en ese momento: la paz sea contigo, sé fuerte y aliéntate. Estas palabras nos recuerdan lo que el Señor le dijo a Josué, al siervo de Moisés, cuando estaba por entrar a la tierra prometida. El Señor le dijo en Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y de la misma manera, muchas veces nosotros también podemos sentirnos débiles, angustiados o sin fuerzas espirituales. Pero así como Dios fortaleció a Daniel y animó a Josué,
Dios también hoy sigue fortaleciendo a sus hijos por medio de su presencia y su palabra. Y el Señor también nos dice a nosotros, a cada uno de nosotros: no temas, sé fuerte y aliéntate. Quizás alguno esté pasando por alguna situación difícil. Es Dios mismo quien te dice eso: no temas, sé fuerte y aliéntate. Leamos los versículos 20 y 21. Entonces él dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas. Es decir, nadie puede pelear contra estas fuerzas, estos poderes malignos, sino Miguel, el príncipe de ustedes. Y este pasaje nos muestra claramente la realidad de una batalla espiritual, que aunque muchos a veces, o aunque para muchos puede pasar desapercibido o pasa desapercibido ante los ojos humanos, esa lucha espiritual está presente detrás de muchos acontecimientos de la historia. Quizás nosotros no lo notamos o ignoramos, pero detrás de muchas cosas, de muchos acontecimientos, hay estos poderes, hay una lucha espiritual muy fuerte. La enseñanza del pasaje parece indicar que detrás de estas naciones, de estos imperios, existían poderes espirituales que ejercían influencia sobre ellos. Por eso se menciona al príncipe de Persia y también se menciona al príncipe de Grecia. Y estos no eran simples gobernantes, sino que eran seres espirituales malignos relacionados con estos reinos y con los acontecimientos que acontecerían con estas naciones. Eran seres espirituales malignos que tenían influencia, poder sobre estos reinos, sobre Grecia y sobre Persia. Pero también vemos, o hay un contraste, vamos a ver a Miguel, al arcángel Miguel, que como ya vimos, está relacionado con Israel. Miguel, el arcángel Miguel, era el ángel protector del pueblo de Israel. Y aquí lo vemos que se le llama vuestro príncipe al final del versículo 21, sino Miguel, el príncipe de ustedes, vuestro príncipe o el príncipe de ustedes. Y en Daniel capítulo 12, el último capítulo, versículo 1, ahí se dice que acerca de Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y le está hablando a Daniel. Así que aquí se refiere claramente a la nación de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, Israel. El ángel le explica a Daniel que debía regresar para luchar contra el príncipe de Persia, o sea, contra este demonio que tenía influencia sobre este imperio. Debía regresar para luchar contra el príncipe de Persia. Pero luego le anuncia que vendría el príncipe de Grecia. Y esto apunta proféticamente al surgimiento del imperio griego, el tercer imperio mundial. Como ya vimos cuando en el capítulo 2, el imperio medo-persa era el segundo imperio mundial, el imperio griego viene después de ellos. Así que lo que estamos viendo aquí muestra el surgimiento del imperio griego, que años más tarde reemplazaría al imperio persa como la nueva potencia mundial. Luego el ángel le va a decir a Daniel: te declararé lo que está inscrito en el libro de la verdad. Ahora, el libro de la verdad
hace referencia al plan soberano de Dios, es decir, todo aquello que el Señor ha determinado y establecido para la historia humana. Nada de lo que iba a suceder escapaba al conocimiento ni al control de Dios. Y aunque existiera oposición espiritual, conflictos entre naciones y luchas invisibles en el mundo espiritual, los propósitos de Dios seguirían cumpliéndose exactamente como Dios lo había determinado. Y esa es una verdad que también debe llenar nuestros corazones el día de hoy. Esa verdad debe llenar nuestros corazones de paz y confianza. Podemos estar pasando por una situación difícil y lo estamos pasando en nuestra nación, pero fíjense que pase lo que pase, también puede estar pasando una lucha espiritual detrás de todo esto que no vemos, pero Dios tiene el control de todo y Dios fortalece a su pueblo. Así como Daniel perseveró en oración, aún sin comprender completamente todo lo que estaba sucediendo, nosotros también debemos permanecer firmes, confiando en que Dios sigue obrando aun cuando nosotros no podamos ver ni entender todas las cosas, aun cuando no podamos entender lo que el Señor está haciendo. Así que no nos cansemos de orar, queridos hermanos, no nos cansemos de orar. Y si estás orando y todavía no ves respuesta, sigue buscando al Señor. Sigue buscando al Señor como lo hizo Daniel. No te desanimes ni pierdas la fe. Recuerda que desde el primer momento en el que Daniel comenzó a orar, Dios había escuchado su oración. Desde el primer momento. Y de la misma manera, el Señor también escucha nuestras oraciones el día de hoy. Quizás la respuesta no llegue en el momento que esperamos, pero eso no significa que Dios no esté obrando. Permanezcamos firmes, busquemos al Señor con humildad, perseveremos en oración y descansemos en sus promesas, porque el Dios que sostuvo a Daniel también sigue sosteniendo a su pueblo el día de hoy. El Dios que sostuvo a Daniel sigue sosteniendo a cada uno de sus hijos el día de hoy. Amén.